Existe una estrategia, una especie de secreto público que los ricos usan para incrementar continuamente su riqueza. El concepto es muy sencillo: evitar realizar ganancias. Si tienes un activo que se aprecia frente al dinero que usas en tu barrio y decides en algún momento hacer tangible esa ganancia, provocas un evento impositivo. Básicamente, en el instante en que le das a vender, le envías una invitación a Hacienda para que se siente contigo el año que viene. Hacer esto, como diría Yados, y por eso me da algo de vergüenza, pero es así, es de pobres. Los ricos no lo hacen y por eso son ricos. Hace unas semanas viralizó un vídeo que exploraba justamente esto. A silent operating system that the wealthy understand intimately and use every single day. Y explicaba cómo un cambio en la legislación tributaria en Estados Unidos abría la puerta a que la plebe, la gente como tú y como yo, pero que vive en Estados Unidos, pueda copiar esta estrategia e iniciar así su camino hacia dejar de ser plebeyos en algún momento. El plan, aunque específico para Estados Unidos, se basa en una estructura fiscal que es común en todo el planeta y que sirve de sostén a la continua y totalmente legal acumulación de riqueza por aquellos que la ejecutan. It's a system designed to keep wealth within families, compounding generation after generation, completely legally, completely ethically. De hecho, la estructura es tan común que se ha convertido en una parte esencial de nuestro sistema financiero y social. Mike Green explicaba en otro artículo muy compartido que durante gran parte de los últimos 40 años Estados Unidos y el resto del mundo occidental, podríamos añadir, ha derivado hacia una pesadilla. Hemos construido una economía optimizada hacia la propiedad, no hacia el empleo. Gravamos duramente los salarios mientras subvencionamos la deuda. Protegemos a los actores establecidos con fosos regulatorios mientras matamos de hambre a los nuevos entrantes. Hemos permitido que la propiedad de los baby boomers canibalice las carreras de los millennials y la generación Z. Un sistema que Mickey denuncia duramente y que podríamos decir que lo hace con razón. Quizás deberíamos unirnos a él y protestar airadamente contra ese sistema. O, escúchame a ver, porque quizás, como ya propuso Colón hace 500 años, el camino más corto hacia el objetivo, hacia cambiar el sistema en este caso, sea ir en dirección contraria. Es decir, no solo participar del sistema corrupto, sino meterse con todo. Aprovechar esta estrategia oculta para crear riqueza dinástica a salvo de Hacienda, obligando así a un cambio de paradigma y hacerlo usando el activo óptimo para ejecutarla: Bitcoin. Así que dale like si tú también eres pobre porque vendiste lo que no debías cuando no debías y veamos cómo seguir el buen camino puede salvar al mundo y también a ti. En ese vídeo, no dice cómo se llama, pero tiene cara de Juanito, así que en ese vídeo de Juanito se desvela la estrategia que emplean los ricos para crear riqueza y acumularla de generación en generación. Y como avanzaba antes, la idea es bastante simple: evitar los eventos impositivos, huir de todo contacto con la Hacienda. Lo que se resume en dos instrucciones claras. Primero, no vendas activos que se aprecian para comprar euros o dólares en su caso. Segundo, y esta es menos intuitiva, reduce tus ingresos todo lo posible. En lugar de ganar dinero para vivir, vive pidiendo crédito contra tus activos. El impacto de seguir estas dos directrices durante cualquier periodo razonablemente largo es enorme. De hecho, es tan sustancial que la idea debería ser parte del acervo cultural, debería ser el 442 de las finanzas personales, pero por alguna razón no es una idea que esté extendida. Juanito usa la vivienda para explicar la cuestión, pues al fin y al cabo es el activo más comprendido. Dice: si tienes una casa y se aprecia de valor con el tiempo, como tienden a hacer las casas, lo mejor que puedes hacer es no venderla, sino usar esa apreciación del activo como colateral para obtener nuevo crédito con el que comprar otra casa. Así, comenzando con varias decenas de miles de euros o dólares en ahorro y un préstamo, al cabo de unos tantos años, quizás no demasiados, puedes tener 2 casas y luego puedes tener más casas, repitiendo el procedimiento. Sí, cierto, por el camino acumularás también más deuda, pero eso no es malo. Recordemos las dos instrucciones. Primero, acumular activos que se aprecian y no vender jamás. Check. Y segundo, reducir tus ingresos. Aquí la deuda es clave, porque los intereses que tienes que pagar por ella son un gasto que reduce tu ingreso neto. Y porque llegados a un punto, pues incluso podrías dejar de ingresar completamente y vivir solo de crédito. Crédito que no está sujeto a impuestos, porque no es una renta ni tampoco es una ganancia de capital. Es por esto que Mickey hablaba de que gravamos duramente los salarios mientras subvencionamos la deuda.
Cualquiera que cobra un salario recibe entre el 80 y el 50% del mismo tras pagar impuestos, mientras que el que vive tomando crédito contra sus activos no paga ningún impuesto. Pasa menos por Hacienda que el Atleti por la sala de trofeos. Borrowed money is not income. And because it isn't income, it's not taxed. Because it's debt. El incentivo está, por tanto, en acumular activos, lo que ayuda a subir el precio de los mismos haciendo que la rueda siga girando. Pero, ¿cuándo ocurrió esto y a quién se le ocurrió esta idea? Es una pregunta que me repetía más y más según estudiaba la cuestión y que me llevó a analizar la historia de los impuestos, sobre todo de los impuestos que gravan el capital, los que te obligan a pasar por caja si realizas una ganancia con algún activo que tengas. Encontré que entre los impuestos en general, que son un invento relativamente moderno, en muchos países no tienen ni 100 años, los impuestos al capital son los más particulares. Si tomamos Estados Unidos como ejemplo, pues es el que más ofrece datos, podemos ver que se impusieron a partir de 1910 y que el rango alto era muy, muy elevado, cerca del 60% para las ganancias realizadas en el mismo año y llegando al 90% durante la Segunda Guerra Mundial. Las ganancias obtenidas sobre plazos mayores eran bastante más bajas, alrededor del 30%. Sin embargo, ese era el rango alto. El bajo estaba mucho más abajo, entre el 15 y el 25% desde los años 50 hasta 2023. Pero eso no es lo interesante es cuánto recaudaba el gobierno de Estados Unidos con estos impuestos que parecen, a ojos de hoy, tan elevados. Y podemos ver que hasta los años 70 esa recaudación era prácticamente nula. Sin embargo, en esa misma década doblaron sus ingresos, sin subir impuestos. En los años 80, de hecho, multiplicaron esos ingresos por 5 y antes de la crisis de 2001 estaban unas 14 veces por encima de donde habían empezado en los años 50. Y esto es muy relevante, porque muestra que desde la imposición del patrón fiat puro, en los años 70, los activos han subido de precio enormemente, tanto que obligaron, importante, a los gobiernos a rebajar impuestos que estaban muy elevados antes de los 70 y hacerlo de forma radical, como vemos que ocurrió en los años 80, para aún así acabar ingresando mucho más, recaudando mucho más gracias a la apreciación de los activos. La inflación, o mejor, la devaluación de la moneda que experimentamos desde los años 70 multiplicó los ingresos de los gobiernos en la forma de impuestos sobre ganancias sobre el capital e incentivó a los propietarios de activos, acciones e inmuebles generalmente, a encontrar alternativas a la liquidación, a vivir del crédito hasta la muerte, evitando así descapitalizarse y donar un porcentaje elevado de esa riqueza a la Hacienda. Los impuestos y el dinero fiat explican la acumulación de activos entre los que ya los tienen. Por esto el vídeo de Juanito se llama The Borrow Until You Die Strategy, el vivir del crédito sobre tus activos hasta la muerte. Él explica cómo hacerlo con la vivienda, que es un activo que puede ofrecer rendimientos derivados del alquiler, pero analizando el momento actual y con la perspectiva histórica que hemos visto de los impuestos, estudiar esta realidad desde el punto de vista de Bitcoin arroja un par de conclusiones muy claras. Para entenderlo, lo mejor es usar un ejemplo. Y por suerte tenemos uno bastante obvio de esta estrategia con Bitcoin funcionando ya. Pero antes de verlo, tan obvio como ese ejemplo es que tengo que hablarte de Farfetch. Y es que Farfetch es una plataforma donde tú puedes vivir de tu Bitcoin sin venderlo. Es decir, tú puedes ir ahí y decir, mira, tengo 10.000, 50.000 euros en Bitcoin, quiero conseguir euros respaldados por ese Bitcoin y no quiero tener que vender ese Bitcoin. Así que pues cojo esos 50.000 y pido hasta 25.000 euros. Y con esos 25.000 euros, ¿qué puedes hacer? Pues como luego veremos, igual puedes comprar más Bitcoin, pero bueno, puedes hacer otras cosas, ¿no? El caso es que puedes vivir de tu activo sin tener que vender el activo. Esto es lo que te permite Farfetch y también, obviamente, si estás en el otro lado, pues hacerlo también. Es decir, si estás en el lado de tener dinero y querer prestárselo a alguien que te deja como colateral Bitcoin, pues obviamente también es una posibilidad. Pero lo interesante es que, como vemos, Farfetch te permite vivir de tu activo, de Bitcoin en este caso, sin tener que vender el activo, que es un poco la clave de lo que estamos viendo. Así que si te interesa esto de Farfetch, pues nada, usa el código UPSB para tener mejores condiciones en ese vivir de tu Bitcoin sin tener que venderlo. Y vayamos ya al ejemplo, pues Michael Saylor, como todos sabemos, empezó a acumular Bitcoin hace ya 5 años, un activo que no ofrece rendimientos y por tanto su estrategia sigue perfectamente las dos instrucciones dadas: no vender los activos de ninguna manera y no obtener rentas. Su negocio es básicamente la ejecución de este plan a nivel empresarial. En su última conferencia de resultados compartieron una diapositiva que nos sirve para ver su caso como ejemplo para los plebeyos como nosotros. Muestra los activos que tienen en su balance, que son 59.000 millones de dólares en Bitcoin
y también los dividendos prometidos a sus accionistas, es decir, el gasto recurrente al que tienen que hacer frente. Para este ejercicio asumiremos que estos son todos sus gastos, aunque en realidad habría otros, y también que no tiene ningún ingreso, aunque sí que tiene algunos. El caso de Strategy es bastante exagerado, pero esto nos ayuda a entenderlo mejor. Es como si gastasen en vivir, ponle, 800 millones de dólares al año, esos dividendos que tienen que pagar recurrentemente, y esa deuda está respaldada con 74 veces esa cantidad en Bitcoin. Este sería el activo. De tal manera que con una apreciación de Bitcoin de tan solo el 1,35% de media anual, podrían vivir para siempre sin tener que vender nunca y gastando anualmente esos 800 millones de dólares. Lo que en el caso de una compañía en Estados Unidos, pues obviamente podría irse a varios cientos de años o bueno, podría ser que acabase en el año que viene. Con los países nunca se sabe, hay siempre este riesgo. Pero bueno, Strategy es un gran ejemplo, porque tienen una pila enorme de Bitcoin, lo que hace que necesiten una apreciación media del activo ridícula para poder implementar esta estrategia hasta el fin de los días. Sin embargo, no es una estrategia fácil de copiar por un plebeyo. Un particular, alguien como tú o como yo, se enfrenta principalmente a dos obstáculos para imitar la estrategia de Saylor. El primero es la escala. Para tener un respaldo suficiente, quizás no 74 veces como tienen ellos, pero al menos 10 o 20 veces el gasto anual o el coste anual de vivir, necesitas o bien acumular un montón de Bitcoin o bien gastar menos que el Madrid en centrocampistas. El segundo obstáculo es el crédito. Strategy puede conseguir crédito fácilmente contra su Bitcoin, mientras que un particular, aunque con su banco de toda la vida ya pueda en muchas jurisdicciones obtener dinero fiat contra su Bitcoin o con plataformas descentralizadas como Farfetch, el interés a pagar es todavía elevado y la operativa no es tan común, lo que complica la ecuación. La fórmula para crear riqueza dinástica usando Bitcoin sería, por tanto, adquirir Bitcoin que puedas usar en el futuro como colateral y obtener así más dinero fiat con el que comprar más Bitcoin. El interés, el coste del préstamo se pagaría, como lo hace Saylor, con parte de la apreciación de Bitcoin. Si Bitcoin se aprecia de media anualmente un 10% y pagas un 5% de interés, te quedas con un 5% de la subida y el otro 5% se dedica a pagar el préstamo. Idealmente, el principal no se devuelve nunca, solo se paga interés. También podrías dedicar un 1% de la subida a devolver el principal año a año y en 100 años estás listo. O crear una reserva de euros por si acaso, como hacen en Strategy ahora. Hacer esta estrategia con inmobiliario, como expone Juanito, tiene la ventaja de que el activo es menos volátil, lo que hace más fácil el apalancamiento, y también tiene otra ventaja, y es que puede ofrecer un rendimiento en la forma de alquiler, lo que elimina el coste en intereses, paga el préstamo y te deja toda la ganancia al final del periodo. Pero también tiene desventajas frente a Bitcoin, que serían 4: escasez, custodia, regulación y entrada. If you choose to not trust the government, you can relocate your Bitcoin to a different country. Bitcoin, frente al inmobiliario, ofrece la posibilidad de escapar a una regulación onerosa o directamente confiscatoria si tu gobierno decide imponerla. Simplemente coges tu Bitcoin y te vas a otro sitio. Con una casa esto no se puede. Además, custodiar una casa es mucho más costoso que custodiar Bitcoin, si usamos el coste de mantener la casa y los impuestos varios como equivalente al coste de custodiar anualmente. Y por otra parte, Bitcoin es más escaso que el inmobiliario y también más fungible, dos factores que tienden a incrementar el valor de los activos. Y finalmente, para empezar el camino de la riqueza con una casa, necesitas una casa. Es decir, necesitas tener suficiente dinero ahorrado para pagar una entrada. Con Bitcoin puedes empezar desde €1. Muchas de estas ventajas son conocidas. Para mí, lo que hace de Bitcoin la estrategia ganadora definitiva es que no hace falta que tú la sigas para acceder al camino de la riqueza. Con que suficiente gente lo haga, tú puedes ganar también. Como vimos antes, los ingresos del gobierno empezaron a crecer fuertemente gracias a la inflación que elevó el precio de los activos como las acciones y la vivienda, lanzando esta carrera para ser rico acumulando casas, y también la carrera youtuber de Juanito. Bitcoin arregla esto. Suficiente gente acumulando Bitcoin y usándolo como colateral en lugar de vendiéndolo, primero rompería la estrategia de vivir del crédito hasta la muerte usando casas, liberando gran parte del inmobiliario que dejaría de usarse como inversión. Serías más rico porque te costaría menos vivir. Y en última instancia, destruirías el dinero fiat, como sabemos, causante de que estas estrategias existan, como hemos visto con el tema de los impuestos, lo que permitiría a la sociedad volver, por fin, a crear riqueza. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte una cosa, una cosa y media. Hay una newsletter, te puedes suscribir allá y a veces recibes un mail. No sé si se ha entendido algo, he hablado muy rápido, pero bueno, que hay una newsletter por ahí, te puedes suscribir, haces clic en el enlace y vas allí a la newsletter y recibes un mail los fines de semana, no se sabe cuándo,
A veces nunca llega. No, generalmente sí que llega, ¿eh? Sí, sí. Total, que te puedes suscribir y lo ves ahí, o puedes leerte los 90 y pico que habrá ya sobre este tema bitcoinero que nos ocupa y que es tan importante a nivel social, económico y geopolítico también. Y también te quería decir que, bueno, ya te he hablado antes de Firefish, pero realmente me gusta lo de Firefish por esto precisamente, porque es una posibilidad de usar tu Bitcoin sin tener que venderlo, aunque también es verdad que es muy útil si tienes euros y por alguna razón no quieres usarlos de ninguna manera, pero los quieres usar de esta forma que también sería productiva, ya que estarías prestando dinero a alguien y recibiendo ese interés que, oye, de alguna manera te permite multiplicar tu dinero fiat, que entiendo que en algún momento pues igual también lo quieres dedicar a comprar Bitcoin o una casa, quién sabe. El caso es que si haces clic allá abajo, pues vas a lo de Firefish y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción y coautor del guión de 2001 Odisea en el espacio, la buena, la que salió en los 70. Y cuando salió esta, obviamente lo de 2001 parecía muy lejano. Ahora ya, en 2025, casi 6, también parece lejano, pero hacia atrás. Por eso me parece interesante esto, porque en su día era como muy ciencia ficción todo lo que salía ahí, y hoy, hombre, varias cosas siguen siendo ciencia ficción, pero lo que no es ciencia ficción es que el tiempo pasa. Y hoy hemos hablado de cosas que tardarán tiempo en pasar, pero que al final acaban ocurriendo, porque los incentivos están montados de tal manera que no hay otra.